En la vida de todo hombre existe una batalla silenciosa, una lucha que no se libra en un campo abierto, sino dentro de su propia mente. Por un lado está el propósito, esa visión de la vida que sabes que estás destinado a construir, el legado que podrías dejar. Por el otro está la tentación, ese susurro que promete placer inmediato, que ofrece una vía rápida para escapar del esfuerzo y la disciplina. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has sentido que ese deseo te arrastra, aun sabiendo que te aparta de tu camino? ¿Cuántas veces has caído en el ciclo de distracción, arrepentimiento y frustración? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo de tu vida se ha perdido en esas cadenas invisibles? La verdad es que la lujuria no es un simple sentimiento pasajero. Es un examen constante, un filtro que diferencia al hombre que gobierna su mente del hombre que es gobernado por ella. Los samuráis lo sabían bien. Para ellos, la lujuria era veneno. No porque sentirla fuera malo, sino porque desenfocaba la mirada, nublaba la claridad y debilitaba el espíritu. Y aquí está la pregunta clave. ¿Vas a dejar que la lujuria te robe tu fuerza o aprenderás a transformarla en un arma para cumplir tu misión? La lujuria parece inofensiva al principio. Es esa chispa que enciende la curiosidad, ese impulso que promete placer inmediato y fácil. Se presenta como algo natural, como una parte inevitable de la vida. Pero lo que pocos reconocen es que, detrás de esa aparente inocencia, se esconde una fuerza que roba claridad, disciplina y enfoque. Piensa en esto. Cada vez que cedes a ese impulso, tu mente aprende a buscar gratificación instantánea. Pierde tolerancia al esfuerzo. Pierde la capacidad de resistir. Poco a poco, el hombre se convierte en esclavo de sus propios deseos, incapaz de sostener la disciplina necesaria para alcanzar sus metas. Y lo más peligroso es que este proceso ocurre lentamente, casi sin que lo notes, hasta que un día despiertas y descubres que tu voluntad se ha debilitado. Los samuráis entendían este principio mejor que nadie. Para ellos, la lujuria era un veneno, no porque sentir deseo fuera pecado, sino porque ese deseo, si no era controlado, debilitaba el filo de la mente. Un guerrero desenfocado era un guerrero derrotado antes de comenzar la batalla. Imagina tu mente como una espada. Cada vez que eliges la disciplina sobre la tentación, afilas esa espada. Cada vez que caes en el impulso, la dejas oxidarse. Puede que nadie lo vea en el momento, pero con el tiempo, la diferencia se hace evidente. Un hombre débil, distraído y vacío frente a uno fuerte, enfocado y determinado. Y no solo ocurre con un samurái del pasado. Ocurre hoy con miles de hombres atrapados en pantallas, desperdiciando energía en distracciones digitales que dejan la mente cada vez más opaca. La lujuria, en esencia, es un enemigo interno. No golpea de frente como un rival en combate, sino que ataca desde dentro, susurrando en la oscuridad, debilitando tu espíritu gota a gota. Y lo más peligroso es que lo hace disfrazada de placer, de alivio, de recompensa. Aquí está la paradoja. La lujuria no puede ser eliminada. Siempre estará allí, porque forma parte de nuestra naturaleza humana. Pero eso no significa que tengas que ser esclavo de ella. La clave está en aprender a reconocerla, a entender su fuerza y redirigirla hacia tu propósito. Como un río desbordado que destruye todo a su paso, la lujuria descontrolada arrasa con la vida de un hombre. Pero si logras canalizarla, esa misma corriente puede convertirse en energía que te impulse hacia adelante. Y cuando aprendes a gobernar ese torrente, descubres que lo que parecía un enemigo en realidad puede transformarse en tu mayor fuente de poder. En tiempos antiguos, en una aldea marcada por guerras y entrenamientos sin descanso, vivía un guerrero llamado Daigo. Desde joven, había demostrado una fuerza y una destreza excepcionales. Su espada era rápida, su mente clara, y su nombre empezaba a resonar entre los clanes como símbolo de disciplina y poder. Los ancianos decían que estaba destinado a convertirse en uno de los más grandes samuráis de su generación.
Pero Daigo cargaba con una debilidad oculta. No era la codicia por el oro ni la ambición por el poder lo que lo amenazaba, sino la lujuria, ese impulso que lo desviaba de su propósito. Al principio, parecía algo inofensivo, una distracción breve, una escapatoria tras largas jornadas de entrenamiento. Nadie lo notaba, nadie lo juzgaba. Pero dentro de sí, Daigo empezaba a sentir cómo su filo se desgastaba. Poco a poco, dejó de asistir con la misma energía a las prácticas diarias. Sus reflejos, antes impecables, comenzaron a fallar. En los duelos, ya no tenía la misma precisión. Y lo más grave, comenzó a olvidar el porqué de su camino. El guerrero que un día había jurado dedicar su vida a la disciplina y al honor, se veía ahora atrapado en un círculo de placer momentáneo y vacío posterior. El punto de quiebre llegó una tarde, durante un duelo de entrenamiento contra un adversario al que debía superar con facilidad. Daigo, confiado, pensó que su fuerza pasada lo respaldaría, pero en el calor del combate, su mente se dispersó. Su concentración flaqueó y apenas logró sobrevivir. La humillación no fue pública, pero para él fue devastadora. Esa noche, al mirarse en el reflejo del agua, no reconoció al hombre que veía. Desesperado por recuperar lo perdido, Daigo tomó una decisión radical. Se retiró a las montañas, alejándose de todo lo que conocía. Allí, bajo una cascada helada, comenzó un proceso de purificación. Durante 7 días y 7 noches, soportó el frío, el hambre y el silencio. Cada golpe del agua contra su cuerpo era un recordatorio de la debilidad que debía abandonar. Cada pensamiento oscuro que surgía en su mente era enfrentado con respiración y disciplina. Los primeros días fueron insoportables. Su cuerpo temblaba, su mente lo tentaba con recuerdos y fantasías. Soñaba con volver a la comodidad, con ceder de nuevo, con rendirse. Pero Daigo se mantuvo firme. Aprendió a observar sus deseos sin obedecerlos, a transformar la incomodidad en resistencia y el impulso en energía. Lo que antes lo controlaba se convirtió en la herramienta para fortalecer su carácter. Hasta que, en medio de la cascada, sintió un quiebre, como si la vieja versión de sí mismo muriera y naciera una nueva. Fue en ese aislamiento donde Daigo entendió una verdad fundamental. No podía destruir sus deseos, pero sí podía gobernarlos. La lujuria no tenía por qué ser su cadena, podía convertirse en su combustible. En lugar de dejar que el deseo lo desviara, aprendió a canalizarlo en horas de entrenamiento, en el perfeccionamiento de su técnica, en la claridad de su misión. Cuando Daigo regresó a su aldea, era un hombre transformado. Sus ojos brillaban con una firmeza que imponía respeto. Ya no era esclavo de su impulso, sino dueño de él. Volvió a entrenar con más intensidad que nunca, y cada batalla posterior lo vio más enfocado, más fuerte y más imparable. Su ejemplo comenzó a inspirar a otros guerreros, que veían en él la prueba viviente de que la disciplina podía vencer incluso al enemigo más silencioso. La historia de Daigo no es solo la de un guerrero samurái, sino la metáfora de cada hombre. Todos cargamos con un enemigo interno que intenta debilitarnos en silencio. Y así como Daigo eligió dominarlo en lugar de rendirse, cada uno de nosotros tiene la opción de transformar la lujuria en disciplina, en propósito y en poder verdadero. Los samuráis no eran diferentes a nosotros. Sentían miedo, deseo, hambre y tentaciones. La diferencia estaba en cómo enfrentaban esas fuerzas internas. Ellos sabían que la verdadera guerra no siempre se libraba contra un enemigo externo, sino contra el propio corazón. Por eso, desarrollaron un método, un conjunto de prácticas que les permitía transformar la lujuria en disciplina y claridad. El primer pilar era la presencia en el momento. El samurái no permitía que su mente vagara en fantasías inútiles. Sabía que la lujuria crecía en la distracción y la ociosidad. Para neutralizarla, entrenaba su atención. Cada movimiento, cada respiración, cada instante debía vivirse con total conciencia. Cuando tu mente está completamente enfocada en lo que haces,
los deseos pierden fuerza, y cuando aprendías a volver al presente una y otra vez, descubrías que la tentación perdía su dominio sobre ti. El segundo pilar era el fortalecimiento del cuerpo. Un cuerpo débil es más fácil de dominar por los impulsos. Los samuráis trabajaban cada día para endurecer sus músculos, templar sus reflejos y expandir su resistencia. El sudor se convertía en purificación, y el dolor en un recordatorio de que podían soportar más de lo que creían. La energía que en otros se gastaba en placer, ellos la invertían en forjarse a sí mismos. Un hombre que controla su cuerpo tiene más posibilidades de controlar también su mente. El tercer pilar era un propósito superior. No luchaban por capricho ni por orgullo, sino por una causa que trascendía sus deseos. Sabían que el hombre que no tiene un objetivo se convierte en presa fácil de la lujuria. Pero el que vive con misión se convierte en un muro imposible de derribar. Por eso, cada samurái se levantaba cada día con claridad. ¿Qué protejo? ¿A quién sirvo? ¿Qué legado quiero dejar? Y hoy, aunque no llevamos espadas ni armaduras, ese principio sigue siendo verdad. Si no sabes para qué vives, cualquier impulso te apartará de tu camino. Tú puedes aplicar estos mismos principios hoy. La presencia en el momento significa alejarte de distracciones vacías y entrenar tu mente en la disciplina. El fortalecimiento del cuerpo significa usar tu energía en trabajo físico, deporte y acción productiva. El propósito superior significa escribir tu misión de vida y recordarla en los momentos de debilidad. La lujuria no desaparece, pero cuando aplicas el método samurái, esa energía deja de ser un obstáculo y se convierte en un motor. Ya no es una fuerza que te arrastra hacia abajo, sino un fuego que impulsa tu camino hacia arriba. Y en esa transformación, descubres el verdadero poder de un hombre. Gobernar su interior antes de conquistar cualquier exterior. La lujuria siempre intentará susurrar en tu oído. Te ofrecerá placer rápido, te prometerá alivio, te hará creer que no pasa nada si cedes solo una vez. Pero cada vez que lo haces, renuncias a una parte de tu fuerza. La vida de un hombre no se mide por lo que siente en un instante, sino por lo que es capaz de resistir y construir con el paso del tiempo. Recuerda esto, cada vez que dices no a la lujuria, dices sí a tu futuro. Cada vez que eliges la disciplina sobre la tentación, estás afilando tu mente. Cada vez que resistes, tu espíritu se fortalece. Y lo más importante, no lo haces solo por ti, sino por la vida que quieres crear, por las personas que dependen de tu ejemplo, por el legado que dejarás cuando ya no estés. Los samuráis sabían que un hombre no es grande porque nunca sienta deseo, sino porque sabe gobernarlo. Daigo descubrió que su fuerza no estaba en reprimir lo humano, sino en canalizarlo hacia lo eterno. Tú puedes hacer lo mismo. No huyas de tu impulso. Obsérvalo. Respira. Domínalo. Transfórmalo en acción, en claridad, en propósito. Esa es la batalla que define quién realmente eres. La lucha que marcará si vivirás como un hombre común o como un hombre inolvidable. El mundo está lleno de hombres que caen, no porque sean débiles, sino porque olvidan lo que están luchando por alcanzar. No seas uno de ellos. No fuiste creado para ser esclavo de tus impulsos, sino para ser dueño de tu mente y constructor de tu destino. Tu misión es más grande que cualquier placer fugaz, y cada día que eliges la disciplina sobre la distracción, das un paso más hacia esa versión inquebrantable de ti mismo. Y cuando mires atrás dentro de 20 años, sabrás que cada pequeña victoria interior te estaba preparando para las grandes conquistas de tu vida. Así que la próxima vez que esa voz intente arrastrarte, recuerda a Daigo, recuerda a los samuráis, recuerda que la victoria no está en evitar la lujuria, sino en elevarte por encima de ella. El hombre que domina su interior no tiene rival en el exterior, porque su fuerza no depende de circunstancias, sino de voluntad. Y esa es la marca del verdadero guerrero. Aquel que convierte lo que podría destruirlo en el arma que lo eleva.
Si este mensaje te hizo reflexionar, suscríbete al canal y dale like a este video. Únete a esta comunidad de hombres que buscan disciplina, claridad y fuerza. Tu camino apenas comienza, y este es el lugar donde seguiremos forjando juntos el espíritu indomable que llevas dentro.